Vamos a hablar de los bienes públicos. Vamos a presentar primero varias ilustraciones para exponer el concepto de los bienes privados y de los bienes públicos y las diferencias que hay. Observemos este automóvil. Solamente una persona puede conducir el automóvil a la vez, es decir, usted y yo no podríamos conducir ese mismo automóvil simultáneamente. Entonces podemos decir que existe rivalidad en el consumo. Existe rivalidad siempre que el mismo bien no pueda ser consumido simultáneamente por más de una persona. Esto ocurre con muchos otros bienes. Usted y yo, por ejemplo, no podríamos usar el mismo pantalón simultáneamente o comer la misma galleta a la vez. Entonces, estamos hablando de bienes en los cuales existe rivalidad en el consumo. Adicionalmente, este automóvil se vende a un determinado precio. Eso quiere decir que no cualquiera puede tener o utilizar este automóvil a no ser que pague por él. Por lo tanto, existe exclusión en el consumo. El pago de un precio es el principal mecanismo de exclusión, aunque existen algunos otros. El tener que pagar un precio significa que solamente algunas personas pueden consumir el bien. Entonces, bienes que poseen rivalidad en el consumo y exclusión en el consumo son los bienes que conocemos como bienes privados. El caso, decíamos, del automóvil, del pantalón o de una galleta. Pero no todos los bienes poseen rivalidad en el consumo y exclusión. Veamos esta otra situación. Aquí tenemos un campo de golf. Este campo de golf sí puede ser utilizado por varias personas simultáneamente. De hecho, en el caso de la mayoría de los deportes, no tendría mucho sentido, por ejemplo, tener una cancha de fútbol solamente para uno. Pues se juega en equipo, se juega con varias personas. Entonces, varias personas querrán, por ejemplo, jugar golf unos contra otros simultáneamente. En este caso, entonces, tenemos nosotros que no hay rivalidad en el consumo. El hecho de que este jugador esté ahí en el campo no afecta que un segundo o un tercer jugador también esté en el campo y puedan disfrutar del juego. Ahora bien, igual que en el caso del automóvil, se cobra por el uso del campo de golf, es decir, hay exclusión en el consumo. Aquí tenemos entonces un bien en el cual no hay rivalidad, pero sí hay exclusión. Este es lo que conoceríamos como un bien semiprivado. Y existen pues diferentes tipos de bienes en los cuales no hay rivalidad, pero sí hay exclusión. Hay muchos bienes por los cuales pagamos. Por ejemplo, vamos al cine y todos vemos simultáneamente la misma película. No hay rivalidad en el consumo y hay exclusión, pues obviamente el que no paga no puede entrar al cine. Observemos un ejemplo más. Aquí tenemos un parque de un vecindario. En este parque, muchas personas pueden disfrutar del parque a la vez, igual que el campo de golf. Así es que entonces tendríamos pues que en principio no hay rivalidad en el consumo, a no ser que muchas personas estén simultáneamente en el parque. Por ejemplo, si muchos niños pretenden usar el mismo juego a la vez, todos quieren usar el tobogán a la vez, pues entonces empieza a haber cierta rivalidad. Ahora bien, el parque no se cobra por su uso. Tenemos en este caso pues que no hay exclusión en el consumo. Nos encontramos ciertos bienes en los cuales no hay rivalidad en su consumo o hay alguna cierta rivalidad en el consumo, pero no hay exclusión, no se cobra por su uso. Veamos aquí un ejemplo de esta misma situación. Observemos la calle que está a la izquierda. Esta calle no se cobra nada por transitar por ella, no hay un peaje ni ningún tipo de mecanismo de exclusión y en ese caso la calle no está congestionada, por lo tanto no existe ninguna rivalidad. Pero en el caso de la calle que está a la derecha, que está sumamente congestionada, nos encontramos con que no hay exclusión, no se paga tampoco por transitar por esta vía. Sin embargo, al estar sumamente congestionada, nos encontramos con que sí hay rivalidad y muchas veces vemos hasta un conductor enojado con otro o enojado en general porque hay mucho congestionamiento
y no puede avanzar. Muestra pues de la rivalidad que se empieza a dar en el consumo del bien. Ahora observemos esta otra. Aquí tenemos el alumbrado público que se da en una carretera o que se da en algún vecindario. Muchas personas pueden disfrutar del alumbrado público a la vez. Así es que entonces tenemos que no hay rivalidad en el consumo. Y realmente el que una persona esté ahí, digamos, no le resta luz a otro. Por lo tanto, no existe ningún tipo de rivalidad en el consumo. Y tampoco se cobra a las personas que van transitando por ahí por su uso. Por lo tanto, no hay exclusión en el consumo. Así es que nos encontramos con que el alumbrado público sería un bien público puro. Tenemos, por ejemplo, el caso del aire. El aire tampoco hay rivalidad en su consumo, tampoco hay exclusión, así es que sería un bien público puro. O, por ejemplo, la defensa nacional. No hay rivalidad en su consumo y tampoco hay exclusión. Así es que nos encontramos ahí con otro bien público puro. Podemos entonces distinguir los bienes públicos en términos entonces de la rivalidad en su consumo y de su exclusión en el consumo. Si existe rivalidad y exclusión, estaríamos hablando de bienes privados, como dijimos, un automóvil, un alimento, entre otros. Si no existe rivalidad, pero sí existe exclusión, hablamos entonces de un bien semiprivado, como dijimos el campo de golf o puede ser la televisión por cable. Ahora bien, un bien público común sería aquel que sí tiene cierta rivalidad en el consumo, pero no hay exclusión, como el caso que dijimos del parque o la calle. Y el bien público puro no tiene exclusión ni rivalidad. Observamos el ejemplo del alumbrado público o la defensa. Así es que observemos que el hecho de definir un bien público no está tanto en la propiedad del bien, sino en qué tanto existe exclusión principalmente y en qué medida se da rivalidad en su consumo. Ahora, existe una cierta demanda por bienes públicos. La demanda va a depender del beneficio marginal que las personas le dan a una unidad adicional del bien. Por ejemplo, supongamos el caso de un vecindario en el cual hay algunos niños que les gusta jugar fútbol. Para efectos de simplificación, vamos a suponer que solamente hay 2 niños. Mientras más canchas de fútbol haya, pues ellos van a ir obteniendo un cierto beneficio, mientras más grandes sean esas canchas. Entonces, podríamos hablar, por ejemplo, del primer niño que percibe un cierto beneficio por la cantidad de metros cuadrados de canchas que hayan en su vecindario. ¿Cómo va a darse este beneficio marginal? Bueno, este beneficio marginal va a ser decreciente. ¿En qué sentido va a ser decreciente? Bueno, si existe una cancha muy pequeña, ese poquito espacio va a ser sumamente valioso para este niño, pero en la medida en la cual esa cancha sea más grande y haya incluso más de una cancha donde poder jugar, el espacio disponible va a ser mayor y por lo tanto el beneficio que va a obtener de un metro adicional de cancha para jugar va a ser cada vez menos. El segundo niño percibirá también un cierto beneficio marginal que tendrá el mismo comportamiento, será un beneficio marginal decreciente. Por lo tanto, para obtener la demanda total del bien público, en este caso sería sumar las demandas verticalmente, sumar las demandas individuales en forma vertical. ¿Por qué las sumamos en forma vertical? Bueno, resulta que como el fútbol se juega entonces en equipo y se juega sobre la misma cancha y esta cancha sería entonces un bien público, los mismos metros cuadrados que utiliza el primer niño son los mismos que utiliza el segundo niño. Por lo tanto, entonces, se va incrementando el beneficio marginal de la misma cantidad de metros cuadrados y así obtenemos entonces la demanda en términos del beneficio marginal total que obtienen todos los posibles usuarios, en este caso, de estas canchas. Ahora, con respecto a los bienes públicos se da un problema que llamamos el problema del parásito. En este contexto decimos que un parásito es alguien que consume sin pagar. Entonces observemos aquí este vecindario donde existe el alumbrado público, dijimos que era un bien público,
y como tal no existe exclusión. Entonces, si partiéramos de una situación inicial en la cual cada uno de los vecinos tiene que pagar por el alumbrado público, si alguno de ellos decide no pagar, igual va a disfrutar del servicio. No sería justo que porque él no paga, entonces se le quite el servicio a todos los demás. Así que entonces este vecino sabría que si él no paga, igual disfruta del servicio. En consecuencia, ninguno va a tener incentivo para pagar. Por lo tanto, entonces aparece este problema del parásito. En el caso de los bienes públicos, entonces existe un incentivo para que las personas puedan consumir sin pagar, ya que no se les puede excluir entonces de su consumo. Eso nos lleva a plantearnos entonces la provisión eficiente de los bienes públicos. Dijimos que existía entonces una demanda por los bienes públicos. Esta demanda entonces la planteamos en términos del beneficio marginal total. Sin embargo, hay que tener en cuenta los costos de la provisión de estos bienes públicos, lo que nos lleva entonces a pensar en el costo marginal. Si lo pensamos en términos, por ejemplo, de los metros cuadrados de canchas en el lugar que mencionamos, entonces hay un cierto beneficio y hay un costo por proveer cada metro cuadrado adicional de cancha. Así que entonces nos encontramos nosotros con que el punto eficiente será aquel donde el costo marginal no exceda al beneficio marginal, es decir, el punto donde el costo marginal iguala al beneficio marginal. Ahí tendríamos entonces la cantidad eficiente de bienes públicos. Esta cantidad puede ser producida por el sector público o el sector privado. No necesariamente un bien público tiene que ser generado por el sector público. Por ejemplo, nos encontramos con un caso de bienes públicos como la señal de radio o la señal de televisión, que es un bien público. Veamos que no hay rivalidad, o sea, yo puedo ver televisión todo el día y no afecto el consumo de los demás y no pago por ella. En el caso de la televisión por cable ya sería distinto, ahí ese no es un bien público. Pero entonces, ¿qué pasa con la televisión? Bueno, es producida por empresas privadas y nos encontramos con que puede ser de pronto un negocio lucrativo y no es necesariamente provisto por el sector público. Muy bien, cuando hablamos de la provisión privada, entonces el bien público sería provisto por una empresa privada. Si ésta no puede financiar esa producción, dado el problema del parásito, entonces no podría ser producido ese bien de esa manera. Nos encontramos, por ejemplo, las aceras en las calles. No vemos ninguna empresa interesada en producir aceras por todos lados. Entonces, en ese caso, no puede darse la provisión privada. La provisión pública entonces es necesaria en ciertos casos, cuando las empresas privadas no encuentran rentable producir esos bienes. En esos casos pues no existe entonces oferta y se da una subproducción de bienes públicos. El gobierno eventualmente también puede contratar empresas privadas que provean los bienes públicos. Muchas gracias, le invitamos a visitar nuestra página www.auladeeconomia.com donde puede ampliar estos temas de microeconomía. Le invitamos a suscribirse en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Gracias.